Estimados alumnos de la Maestría Virtual en Planificación Estratégica de la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad Alas Peruanas. Tengo mucho gusto y placer en haber recibido el encargo de llevar adelante con ustedes el curso de planificación de mediano y corto plazo. Soy el profesor Humberto Leceta Gálvez, con quien estaré durante las 5 semanas de este mes de mayo. Vamos a desarrollar la primera unidad del curso y que naturalmente se refiere a los temas y conceptos sobre planificación para que quede más o menos unívoco los conceptos y no podamos nosotros estar perdiéndonos en semánticas y en errores. Temas y conceptos en consecuencia es esta primera unidad de este sábado 5 y sábado 6 de mayo. La primera de los conceptos que hay que precisar es el referido a las acepciones. Planificación tiene cuando menos 5 acepciones que están en el vocablo de todos y en la práctica también. Una de las acepciones es que es un acto de previsión intrínseca a toda persona, grupo, familia, comunidad, localidad, región o nación, estado, empresa, institución, etc. Es un acto inherente a la persona o las instituciones o el propio estado. En segundo lugar, la segunda acepción es que la planificación es una actividad pública, pero también es privada. Es técnica y a la vez es política, e involucra equipos técnicos, gobiernos, instituciones, empresas, sociedades locales, regionales y nacionales, dentro de un proceso complejo, permanente e integral que comprende un sistema orgánico de ámbitos, niveles, horizontes y mecanismos, que es lo que vamos a precisar brevemente en esta exposición. Otra acepción de planificación es que es un instrumento, una herramienta, pero a la vez es un proceso racionalizador para la toma de decisiones en la familia, en la empresa, en la institución, en el gobierno local, en el gobierno regional, en el gobierno central, en el Estado, en los organismos multilaterales y mundiales, que recomienda la orientación del crecimiento o desarrollo de un país, región, localidad, empresa, etc., formulando alternativas de política y estrategia de desarrollo. Sobre todo eso, llega a los ciudadanos, llega a las empresas formulando alternativas. Una cuarta acepción de la planificación es que elude al conjunto de conocimientos científicos y técnicos elaborados y practicados desde el correr del siglo XX al presente. Y por último, planificación son diversas experiencias a lo largo de varias décadas en el mundo contemporáneo. Uno es la planificación soviética, vertical, autoritaria; otra es la planificación democrática; otra es la planificación que hacen las multinacionales, los estados, etcétera, etcétera. ¿Qué funciones tiene la planificación? Brevemente, esto lo vamos a desarrollar el sábado con mayor asiduidad. La función primera que tiene es diagnosticar y mirar hacia el futuro, es decir, hace una lectura prospectiva, diagnostica y prevé, previsión de los obstáculos, previsión y fijación de metas, de objetivos y políticas. La función de la planificación es esencialmente coordinar a las personas, a las instituciones, a las políticas públicas y al sector privado, hace el seguimiento y control para garantizar la coherencia y asignación eficiente y equitativa de los recursos públicos. Y por último, la función de la Unión es asignar recursos y evaluarlas sobre la gestión por objetivos e indicadores de desempeño. Tipo de planificación. A la fecha, en el correr de estos más de 110 años más o menos, tendríamos 5 tipos. La primera, indicativa, como su nombre lo dice, es orientadora, no obliga, señala posibles cursos de acción del Estado en la actividad privada
y es de poca trascendencia, y su uso le ha valido pues el calificativo de ser una planificación decorativa. Después hay, por contrario, a esta indicativa hay la compulsiva, la usada por los estados totalitarios. La compulsiva es obligatoria para todos, no solamente para el Estado y no para el sector privado, es para todos. También se le conoce como obligatoria o imperativa. La tercera es mixta, es una combinación de los anteriores, esto es, obligatoria para el Estado e indicativa para el sector privado y orientadora para el sector privado, en el caso practicado en el Perú en los años 70 y 80. La cuarta, el cuarto estilo, tipo de organización es la concertada, la que se invoca tanto, la que tuvimos en la Constitución del 79 y que ahora lo tenemos en el régimen regional. Dice que la concertada asume las características de la planificación mixta, pero, o sin embargo, una vez que es pactada, es arreglada voluntariamente, devienen sus prescripciones, sus acuerdos en obligatorios. Por último, la que esté en vigencia ahora, la llamada estratégica, que establece objetivos estratégicos, ejes estratégicos, inexorables para el mediano y largo plazo, que requiere ser observado por los agentes económicos y sociales y el Estado. Debe ser también, como la anterior, concertada e integrada. ¿Cuáles serían los horizontes? Este es un poco el tema vertebral, digamos el eje de nuestro curso. Los horizontes. Clásicamente, universalmente, tenemos tres. El corto plazo, que es anual. También ha habido casos bienales en el Perú con el año 71, 72, 73, 74. Se le conoce como la planificación operativa, por cuanto materializa decisiones tomadas para el mediano plazo. La programación tiene un sesgo coyuntural y fiscal, en el caso peruano. El corto plazo también se distingue porque es un instrumento para conducir una organización hacia los escenarios y logros propuestos en la planificación estratégica del mediano plazo. El corto plazo es operativa, es más que la gestión presupuestal, se refiere a la gestión integral de recursos. Es más allá de la gestión presupuestal. Vamos a verlo eso el sábado. El corto plazo es más que una gestión presupuestal. El mediano plazo. Generalmente es quinquenal, puede ser cuatrienal por el caso peruano, los gobiernos regionales y locales. Para el gobierno central, quinquenal, o el gobierno nacional. Pero puede haber que sea sexagenal y hasta por 7 años. Por eso que es quinquenal por lo general. Se le asocia hoy en día a la llamada planificación estratégica porque postula alcanzar pocos pero significativos logros u objetivos estratégicos con estrategias adecuadas de modo concertado a fin de dar cumplimiento a largo plazo si lo hay. En el caso peruano ya hay el plan bicentenario, de modo que el mediano plazo tendría que vertebrarse, articularse, concordarse con este largo plazo. Mediano plazo, su predicción no es muy alta, ese es el problema. Por tratarse de largos 5 años o 4 años en que cambian, en el caso peruano, muchos de los escenarios, pese a que pueda ocurrir tiempo de normalidad. Cuenta con instrumentos como la programación de inversiones, la programación de financiamiento y la cooperación técnica, que son 3 herramientas significativas para hacer cumplir este mediano plazo. El largo plazo, en cambio, son planes que por lo general son decenales. Algunos proponen incluso 20 años o por una generación o más. Eso ya linda, digamos, con lo que podríamos llamarlo el proyecto nacional, pero generalmente lo serio es hablar de 10 años. ¿Por qué? Inclusive, siendo de 10 años, puede ser una previsión escasa. Su previsión es casi baja. Lo rescatable de este largo plazo es que asume concertadamente la imagen objetivo a alcanzar en esos años y que da en consecuencia ruta para los medianos plazos y por consiguiente al corto plazo. Se traza en esta imagen objetivo la estrategia, la misma que debe ser explícitamente definida. De lo contrario, los lineamientos son pura palabrería. El largo plazo debe estar acompañado por un diagnóstico, que se hace especialmente. O sea, siempre el diagnóstico es para el 10 de los 10 años. Se renueva, se reestructura,
se redefine para el mediano plazo, pero no se hace nuevo. Para el largo plazo sí, o son 10 años en que la realidad nacional cambia, la realidad regional cambia, la realidad local cambia, ¿no? De la organización económica, social, política del país actualizado, acompañado de tendencia de los futuros escenarios que demuestran qué es lo que se tendría que cambiar en los próximos años. Tendencias. Estos planes deben sufrir reajustes, como los del mediano plazo. Hay que renovarlo. Ahora, por ejemplo, el plan bicentenario que ha sido aprobado el año pasado, nomás en junio, está mereciendo un proceso de reajuste en el sistema de planeación estratégico y ese plan estaba conduciendo. El largo y mediano plazo. La planificación estratégica se formula a partir de un análisis de las razones de interés público que determinan la existencia de la organización. Debe aplicarse la matriz FODA a oportunidades medianas. Esto vamos a verlo en clase, cuánto tiene de válido legítimo esta matriz, pero no puede sustituir al diagnóstico. Largo y mediano plazo, las razones de interés público serán tantas como los ciudadanos y sus organizaciones decidan. Lo importante es que no pueden ser arbitrarias ni discrecionales. Lo ideal es que la construcción del interés público se haga mediante el diálogo y la concertación. El diálogo en pos de acuerdo se llama concertación. Y concertación estratégica es el sustento de la planificación estratégica de largo plazo. Y también del mediano plazo. La simple mayoría en un tiempo determinado no es garantía para que sean vigentes en el futuro. Tiene que haber un consenso muy, muy alto, la gran mayoría. El consenso, históricamente hablando, es siempre relativo, pero no hay que esquivarlo. Ahora veamos los ámbitos en que se mueve la planificación, ¿no? Ya hemos dicho, la planificación es una relojería casi suiza que hay que saberlo compaginar. Estamos hablando de ámbitos, hemos hablado de horizontes, hemos hablado de estilos, etc. Ámbito. Tenemos el global o nacional o integral, porque comprende todos los ámbitos o actividades económicos, sociales y culturales y ambientales que puede ser materia de previsibilidad. Integran la planificación productiva o económica, la social, la institucional, cultural, espacial, territorial y la ambiental. Económica es el segundo ámbito. Comprende proyecciones macroeconómicas, es decir, que establece previsiones en los sectores productivos, en el sector real. El ámbito social, como su nombre lo señala, y agrupa previsiones sociales como los vinculados con la salud, con la educación, el trabajo, el empleo, la vivienda, el transporte público, etc. La institucional considera las previsiones de los servicios de la administración pública, plantea aspectos de la reforma del Estado y de la reforma del Poder Ejecutivo, de la administración pública o de la gestión pública. La cultural, la previsión cultural es aquella que comprende proyecciones que deban realizar organizaciones públicas como el Ministerio de Cultura, las secretarías de cultura equivalentes en las regiones o en las propias municipalidades, o privadas para apoyar a la cultura mediante difusión, integración, conservación, mantenimiento de las actividades culturales. Bueno, también hay pues la planificación ambiental, ¿no? Que está a cargo delicadamente además por el Ministerio de Vivienda y todo el sistema que comprende en el Perú a los gobiernos regionales y locales y a los sectores. Hay que también mencionar, y lo mencionaremos con detalle en las clases del próximo sábado y domingo, los niveles de planificación. Esto que a veces se confunde con ámbitos. Los niveles son tres: el nivel nacional, el nivel regional y el nivel local. ¿No? De manera que, y que están relacionados con la naturaleza del Estado peruano, que es un Estado unitario descentralizado. Tres niveles de gobierno: el central, el regional y el local. Por consiguiente, hay tres niveles que hay que armonizarlos, hay que empatarlos, alinearlos, como se dice hoy día. Muy bien. Otro tema importante son las relaciones entre planes, programas y presupuestos. No hay presupuesto al aire. No hay programación presupuestal si no tenga que referirse a programas de inversiones, programas sociales, programas ambientales, etcétera, etcétera. Y naturalmente todos estos programas y presupuestos tienen una vinculación con los planes. Como ven, hay que saber tocar bien la partitura para que suene bien esto que se llama los planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo. Y la última consideración, que los haremos en la mañana del domingo probablemente,
aparte de lo anterior, es el llamado sistema de planes. Este conjunto de conceptos que uno tiene que plasmarse en un sistema de planes. Un sistema de planes que comprende el plan nacional, los planes sectoriales, los planes multisectoriales, los planes globales, los planes territoriales, regionales y locales. Y por especialización de ámbitos, productivo, social, ambiental, cultural, institucional, etcétera, etcétera. Como ven ustedes, una verdadera relojería que no se puede dejar a neófitos. Y espero que esta maestría algo podamos haber contribuido, la escuela, la universidad y los profesores que estamos empeñados en que esto salga. Muchas gracias. 5 y sábado 6 de mayo. La primera de los conceptos que hay que precisar es el referido a las acepciones. Planificación tiene cuando menos 5 acepciones que están en el vocablo de todos y en la práctica también. Una de las acepciones es que es un acto de previsión intrínseca a toda persona, grupo, familia, comunidad, localidad, región o nación, estado, empresa, institución, etc. Es un acto inherente a la persona o las decisiones o el propio Estado. En segundo lugar, la segunda acepción es que la planificación es una actividad pública, pero también es privada. Es técnica y a la vez es política e involucra equipos técnicos, gobierno, planificación, para que quede más o menos unívoco los conceptos y no podamos nosotros estar perdiéndonos en semánticas y en errores. Temas y conceptos en consecuencia es esta primera unidad de este sábado, mediano y corto plazo. Soy el profesor Humberto Leceta Gálvez, con quien estaré durante las 5 semanas de este mes de mayo. Vamos a desarrollar la primera unidad del curso y que naturalmente se refiere a los temas y conceptos sobre el plan. Estimados alumnos de la maestría virtual en planificación estratégica de la Escuela de Gobierno y Planificación de la Universidad Alas Peruanas. Tengo mucho gusto y placer en haber recibido el encargo de llevar adelante con ustedes el curso de planificación